En el estudio de hoy vamos a tratar el tema de las señales del tiempo del fin. Estuvimos hablando en un anterior estudio sobre la segunda venida de Jesús, pero para que ese acontecimiento llegue a suceder, antes es necesario que sucedan una serie de cosas, de señales, de las cuales ya fuimos advertidos tanto por Jesús como por otros profetas y apóstoles, en los cuales nosotros debemos estar versados, conocer, porque son necesarias que sucedan, porque si no Cristo no vendría. Recordemos que Jehová no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Pero antes de empezar el tema una vez más, lo haremos elevando una oración al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tus palabras. Gracias porque tú nunca haces cosas que nos sorprendan. Nos avisas con anticipación para que nos podamos preparar y ayudar a los demás para que también reaccionen cuando vean las señales. Te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a estar bien instruidos en el conocimiento que tú nos quieres dar, que no perdamos nuestro tiempo y nos centremos en lo que verdaderamente importa. Bendícenos, Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a comprender. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Hay un texto que es clave, que también citamos para la segunda venida de Jesús, y es si hay fecha para ese acontecimiento. Hay un texto que es sumamente usado para decir que no hay fecha para la venida de Jesús. Vamos a ver cuál es. Se halla en el capítulo por excelencia, conocido como el capítulo de las señales del fin, que son palabras de Jesús que se registran en Mateo 24. También tiene un paralelo con otros evangelios como son Marcos 13, Lucas 21. Nosotros hoy leeremos un poco de Mateo, leeremos un poco de Pedro, leeremos un poco de otros lugares de la Biblia para ver todo un panorama generalizado. Hoy no vamos a tratar de todas las señales. De hecho, cuando estáis siguiendo las conferencias del Gran Engaño, estáis viendo cada semana que vamos hablando sobre esas señales, viendo cómo las noticias están siendo un cumplimiento plasmado total de lo que estaba escrito. Pero hoy vamos a centrarnos en unas cuantas que son quizás las más genéricas, pero que nos van a dar ya un sentido de la realidad del momento en que vivimos. El texto que os decía es Mateo 24, versículo 36, donde nos dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En Marcos también nos viene a decir lo mismo. Si nos basamos en leer estas palabras así, y tal como siempre las hemos interpretado, diremos, evidentemente no hay una fecha para la venida de Jesús. Pero no hay una fecha de año o no hay una fecha de día y hora. ¿Esto se sabría alguna vez o no se sabría jamás? Cuando Jesús habló estas palabras, ¿cómo las pronunció? ¿Como Dios o como hombre? Si es Dios Jesús, tiene que conocer el momento de su retorno, si no sería un Dios de risa. Por tanto, estas palabras las pronunció como hombre, y como hombre él no sabía esto. Todo lo que él sabía como hombre era porque el Espíritu Santo se lo transmitía. Sobre este texto hablaremos en un segundo apartado, que no va a ser hoy, y que probablemente será bastante pronto, si Dios quiere, en el cual vamos a tratar sobre la venida de Jesús, si tiene verdaderamente fecha o no. Pero ahora nos vamos a centrar en lo que sí queda muy claro para todo el seguidor bíblico, de las señales del retorno de Jesús. En Mateo 24, en los versículos 4 y 5, Jesús nos dice algo al respecto de su segunda venida. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Sabéis? Estas palabras son algo que ya se cumplió en el pasado. Cuando Jesús ascendió a los cielos, muy poco tiempo después, empezaron a surgir, y no solo una vez, sino varias veces,
personas que se levantaban diciendo que eran el Mesías. Ya sabéis que la mayor parte de los judíos lo rechazaron a Jesús como el Mesías, como el ungido, como su Salvador prometido, y se aferraron a otros Mesías que iban apareciendo, que algunos de ellos los hacían rebotar contra el Imperio Romano, y luego les tocaba, como se dice vulgarmente, salir por piernas, porque los romanos iban contra esta persona, contra sus seguidores, y se denotaba que ese Mesías, pues la verdad de Mesías tenía muy poco, y no cumplían básicamente las características que implicaba que cumpliría el Mesías. Pero esto no es solo un hecho del pasado. Ahora, muchos años después, hemos visto cómo siguen levantándose personas diciendo que son el Mesías. Hemos visto en las conferencias del Gran Engaño distintos personajes que van diciendo que ellos son el Mesías. Pero Jesús, ¿qué dice? Que esto sucedería. ¿Pero que eran Él? No. Porque cuando Él venga tenían que acontecer una serie de señales muy específicas. Veamos cómo en Mateo 24 también nos dice quiénes serían los que tratarían de engañarnos. Versículos del 23 al 26. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. ¿Os habéis dado cuenta de que dice, ya os lo he dicho antes? Antes de que suceda, Jesús nos advierte. Estos falsos cristos, estos falsos profetas que incluso harían grandes señales, podrían llevar a muchos a la equivocación y por tanto a la perdición. ¿Ha sucedido que se han levantado falsos profetas? Sí, y tanto. Han habido algunos que hasta, por decirse que han sido profetas, se han hecho iglesias basados en ellos, como los mormones, los testigos de Jehová. Tengamos presente que esto es algo que se repetiría hasta el fin. Eran señales que irían sucediéndose, que irían marcando una ruta. Y Jesús nos advertía, cuidado, porque esto debe suceder, y os lo he dicho antes. Pero mirad cómo termina el versículo 26, dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Aquí Jesús empieza ya a dar unos matices extras que realmente vale la pena conocer. Nos está hablando de que en algún momento alguien aparecerá diciendo que es el Cristo, que es el Mesías. Pero este alguien no aparecerá en todo el mundo, sino que va a aparecer en un lugar en concreto. Y aunque ese personaje luego se pueda ir desplazando a otros lugares, no se va a ver por todas partes a la vez, al menos que sea usando una tecnología, televisión, radio, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros hemos de recordar que antes que venga Jesús, vendrá Satanás haciéndose pasar por Jesús. Y Cristo nos estaba diciendo, cuidado, porque aparecerá en ciertos lugares. Si os dijeren, está allí, no vayáis, no lo creáis, porque no soy yo, está diciendo. Es la gran diferencia en la cual nosotros podremos saber si Satanás, cuando venga haciéndose pasar por Jesús, es el auténtico Mesías o no. Leamos ahora en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4. Aquí vamos a ver cómo el apóstol Pedro nos habla del tipo de hombres que aparecerían en estos últimos tiempos. No ya en los tiempos de Jesús, sino en los últimos tiempos. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos son los famosos burladores. ¿Cuántas veces vosotros, si creéis en la segunda venida de Jesús y se lo decís a alguien, si esa persona no os conoce mucho, lo primero que puede hacer como una reacción casi lógica es, ¿qué dices?
pero le va a sorprender, luego te creerá o no y ya está. Pero, ¿sabéis? Esta parte es clave cuando nosotros nos remitimos al espíritu de profecía de Elena White, porque dice que especialmente estos burladores no serían la gente de fuera, la gente conocida como del mundo, que no pertenece a la Iglesia, sino que esta frase se aplica muy directamente a los propios adventistas del séptimo día, que cuando hay un pueblo, un remanente dentro mismo de esa iglesia que dice, las señales están sucediendo, queda poco para que Jesús vuelva, les dirán algo que a mí personalmente me han dicho, y creo que a algunos de vosotros también, es gente ya un poco veterana dentro de la iglesia. ¿Qué dices? Mira, esto ya lo decían nuestros abuelos, que eran adventistas, y aún estamos aquí. Todo sigue igual, y nosotros moriremos y Jesús aún no habrá venido. ¿Y cuándo vendrá? No lo sabemos. Y se ríen de esas personas cristianas que se están dando cuenta por las señales que esto no son bromas y que el tiempo verdaderamente se termina. Esto es una gran reprensión para el pueblo de Dios. Y Pedro escribió sobre ello. Si os habéis dado cuenta, aquí dice que estas personas preferirían vivir bajo la concupiscencia. ¿Qué quiere decir concupiscencia? Es una palabra muy poco usada actualmente, en la versión Reina Valera de 1960, que es la que estoy utilizando ahora, aquí aparece, pero concupiscencia es un deseo excesivo de placeres, de dinero deshonestos, que no corresponden. Y así es como se describe al pueblo de Dios también del último día. Mirad qué paralelismo entre este pueblo de Dios que espera el final de todo y el que estaba en el tiempo de Jesús, o el que estaba también en el tiempo de Moisés cuando fueron liberados de Egipto. ¿Recordáis cuando iban a recibir los 10 mandamientos? ¿Qué hicieron, no? Cuando Moisés no baja, ya están en pleno desfase. Son amonestaciones muy fuertes para nosotros. Volvamos al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 24, y vamos a leer ahora otra de las señales de la segunda venida de Cristo, pero que debemos estar muy atentos cuando leamos este texto. El versículo 6 nos dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Guerras y rumores de guerras, ¿no han sucedido así desde toda la historia? Sí. ¿Y ahora en la actualidad no sigue sucediendo lo mismo? Guerras están habiendo, rumores de guerras, que si estallará la guerra con que si... Es un continuo. Todo pende de un hilo siempre. Pero Jesús dice, aún no es el fin. Por tanto, los cristianos que vieron en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial la señal inequívoca de que todo terminaba, de que era el regreso de Jesús, se estaban equivocando. Pero ellos ya tenían un panorama de que algo fuerte sucedería. Luego seguiremos analizando el versículo que viene después de este. Pero antes, vamos a desplazarnos hasta el escrito de Pablo, que se halla en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, y versículo 3, donde dice que los hombres de este último tiempo dirían un par de palabras unidas por una conjunción que ya hemos oído más de una vez. Y esto sí que sería una señal inequívoca del retorno de Cristo. Primera de Tesalonicenses 5:3 nos dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Paz y seguridad. ¿Cuántos políticos no están diciendo ahora esto? Incluso el Papa está hablando de paz y seguridad. Si nos damos cuenta, estas palabras no se pronunciaban hace 2 siglos atrás, ni 3, ni 4, ni 5, ni más. No hay registro de eso. En cambio, desde hace unos pocos años para acá, los políticos de primera fila están diciendo paz y seguridad, cuando hay una situación generalizada que tiende a un conflicto bélico sin precedentes.
aparte de una crisis tremenda como la que estamos viviendo. Esta sí que era una señal muy definitiva para el último tiempo. Cuando digan paz y seguridad, todo quedará destrozado. Jesús actuará, y para eso ya no falta tanto. Es curioso ver cómo el apóstol Pablo, 2000 años antes, estaba escribiendo estas palabras, y ahora se están cumpliendo. Paz y seguridad. Os insto a que busquéis por internet un listado poniendo paz y seguridad, y veréis qué cantidad de personas, de políticos, están hablando sobre esto. En la actualidad es impresionante. Y luego dicen que las profecías bíblicas no se cumplen algunos. Leamos ahora otra profecía que se habla o se halla en el libro de Daniel, capítulo 12, y en el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Las palabras selladas hasta el tiempo del fin. ¿Y qué sucedería en esos momentos? Muchos correrán de aquí para allá. En los tiempos de Daniel la gente corría mucho de aquí para allá. Como no fueran arriba un burro o un caballito, no tenían muchos más métodos, ¿verdad? ¿Y ahora? ¿No se está desplazando la gente mucho de aquí para allá? ¿No hay aviones que surcan un continente al otro en pocas horas? ¿No hay barcos tremendos? ¿No hay trenes? ¿No hay coches? ¿No hay metros? Motocicletas, bicicletas. Es un no parar. La gente se traslada mucho de aquí para allá. Ha llegado el tiempo de la profecía. Ahora es el momento en que Daniel nos está hablando directamente. Y no fueron sus palabras, fueron las palabras que se les revelaron. Y si os habéis dado cuenta, termina diciendo, y la ciencia se aumentará. La palabra que se usa para ciencia está designando el conocimiento profético especialmente para el tiempo del fin. El último tiempo, el verdadero pueblo de Dios entendería mucho más las profecías del tiempo del fin, porque es el momento adecuado para que comprendan, porque es para cuando más lo necesitan. Y así está siendo. Dios está dando luz para este último tiempo, que no podemos rechazar. Pero también tengamos presente que la ciencia se aumentará. ¿Cómo no? No podemos dejar de aplicarlo a este conocimiento científico sin precedentes, al menos desde el tiempo del diluvio hasta ahora, en los cuales vemos cómo la ciencia se está multiplicando de un modo asombroso, en tecnologías, en cómo sanar a personas a través de ciertas cosas. Es cada vez más los aparatos y utensilios que tenemos electrónicos. Todo se está cumpliendo tal como estaba profetizado hace tantísimos años atrás. Las palabras de Daniel son del año 1600 antes de Cristo. Hace ya prácticamente 3600 años de ello. Y ahora se están cumpliendo. Leamos ahora en otro texto que se halla en el libro de Santiago, en el capítulo 5 y versículos del 1 al 8. Es un texto que, leído rápidamente, a veces nos puede quedar totalmente desencajado. Y veréis de qué nos está hablando aquí. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Diréis, bueno, problemas laborales siempre ha habido, ¿no? Siempre ha habido gente, terratenientes, que han tenido grandes extensiones de cultivos,
han tenido empleados que han sido prácticamente como esclavos. Pero si os dais cuenta, nos está diciendo un panorama en el cual hay un clamor del jornal que piden los obreros. En épocas anteriores, si un jornalero se quejaba ante su patrón, ¿conseguía algo? No, porque actuaba solo. Y el patrón, además, tenía un cierto poder para doblegar a quien hiciese falta. En los tiempos actuales, ¿qué hay? Los obreros están unidos bajo gremios, bajo sindicatos. Y los sindicatos hacen presión hacia los gobernantes y, como no, hacia los que tienen negocios con empleados, para que se apliquen ciertas cosas, ciertas reivindicaciones, y esto provoca huelgas cuando hay injusticias. Mientras tanto, curiosamente hace un contraste, dice que el justo no se opone. Es interesante ver el contraste entre lo que hacen los sindicatos y lo que hace el justo. Pero esta es la situación que está describiendo nuestros días. Elena White escribió sobre el papel de los sindicatos en el tiempo del fin. Tenemos alguna conferencia hablando sobre esto. No os la perdáis, porque veréis quién inventó los sindicatos y para qué, y cuál es su papel y será su papel hasta el mismísimo final del tiempo. Por cierto, cuando dice ser disolutos, quiere decir entregado a los vicios, corrompido, libertino, que así describe a la gente de mucha riqueza. No todos, evidentemente, pero muchos de estos caen en este patrón. Otro texto que también nos llama mucho la atención se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3. Y aquí el apóstol Pablo nos habla específicamente de los hombres de los últimos tiempos. Miremos cómo nos los describe. Versículos del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Son tiempos peligrosos ahora o no? Y tanto, y tanto. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. ¿Qué es una persona intemperante? Que no vigila para nada su dieta, ni su cuidado en el sueño, ni nada parecido. Todo lo que ingiere es a lo bruto. Primero el placer del gusto. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Este tipo de personas, ¿hace falta ir muy lejos para encontrar descripción de esto? Yo creo que quien diga que no, realmente se está autoengañando o está viviendo en un lugar especial, porque esto cada vez es más. Lo curioso de todo esto es que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Quién está haciendo todo esto también? ¿Quién está aparentando ser la gran piedad hacia los demás? El mismísimo Vaticano. Y por detrás están haciendo todo lo otro. Casi nada. Pero desde luego el tipo de carácter, la forma de funcionar de las personas del último tiempo, estamos viendo cómo el apóstol Pablo lo clavó a la perfección. Y estos eran los habitantes del último tiempo. Vamos a ver otro texto, ahora en el libro de Lucas, en el capítulo 17, del 26 al 30. Vamos a ver cómo estaría el mundo desde el punto de vista moral. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, de Cristo se refiere.
comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Y qué más sigue diciendo? Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hace una comparativa entre los tiempos de destrucción que hubo en el momento del diluvio con Noé y también de Sodoma y Gomorra con Lot. Dos momentos claves de la historia de la humanidad, cuando la corrupción era a tope. Y cuando leéis lo que estas personas hacían en esos tiempos, veréis que no hay prácticamente diferencia con lo que se está haciendo ahora en todas partes de modo generalizado. Y dice que cuando esto suceda, va a ser parecido en los días del Hijo del Hombre, en su retorno. Además hay algo interesante, porque dice que plantaban, ¿qué más hacían? Compraban, edificaban, vendían. Ahora hay crisis, ¿verdad? Pero a pesar de la crisis se sigue haciendo todo esto. Pero tened presente que las cosas aún se van a complicar más. Y cuando todo esto se complique, va a llegar un momento en que va a aparecer el falso Mesías, Satanás, haciéndose pasar por Jesús, y parecerá que todo es como una balsa de aceite, una calma total, en la cual la gente podrá seguir haciendo las cosas que hacía como antes y más. Y luego otra vez todo se va a complicar de golpe, y Jesús va a aparecer en escena. Y ahora leamos otro texto de Mateo 24, en el versículo 7. Antes nos hemos quedado en el versículo 6, de guerras y rumores de guerras, pero aún no era el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Jesús hizo una clara diferencia, que aquí vemos marcado por este punto y aparte, entre guerras y rumores de guerras. Describe que sí que hay un momento en la historia, que hay un conflicto sin precedentes, porque ya no lo encaja en guerras y rumores de guerras, unas más, sino en algo definitivo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Está describiendo un cataclismo mundial tremendo. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora estamos viendo de que pestes hay. Hemos visto como que si la peste porcina, la aviar, sidas, pero aún no es del todo unas pestes que causen más estragos. Hambres, no hemos visto hambres y estamos viendo hambres con la crisis, no estamos viendo gente en los contenedores buscando comida como pueden. No estamos viendo en países africanos cómo no hay comida y la gente se muere. Y terremotos en diferentes lugares. Caray, sí hemos visto terremotos en diferentes lugares, cada vez más, por todos lados. Pero mirad cómo estas tres palabras, además, van asociadas de un modo especial al texto de se levantará nación contra nación y reino contra reino. Porque durante el transcurso de esta gran guerra, también esto van a ser frutos producidos durante ese conflicto. O sea que lo que vemos hasta ahora es de risa en comparación con lo que será. Y ahora vamos a entrar en un apartado que leeremos tres textos distintos que nos van a hablar con matices distintos de una misma cosa, pero fijémonos primero en unas palabras que aparecen en Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26. Es realmente importante lo que ahora vais a leer y aquí. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Si os habéis dado cuenta, aquí nos habla de dos cosas un poco distintas. Una sería una cuestión celeste, astronómica, cósmica, señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Pero luego nos habla, y en la tierra angustia de las gentes.
Y nos da además una explicación. ¿Angustia de las gentes? ¿No está viviendo la gente angustiada? ¿No se está suicidando gente porque no puede pagar la hipoteca y son desahuciados? ¿No están angustiados por todas sus situaciones? ¿Por qué hay tantas depresiones? Por la angustia que la gente vive. Pero aún hay más, porque nos da un detalle muy importante. Si esto es que la gente vive angustiada, aún no es nada con la angustia que van a llegar a tener. Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿De qué nos está hablando aquí? ¿De qué es esta confusión? Bramido del mar y de las olas. El mar siempre está, olas que vienen, olas que van. Días de más olaje, otros menos. ¿De qué nos está hablando aquí en concreto? Pues de que el mar bramará de tal modo con sus olas que va a causar unas destrozas impresionantes. Y la gente estará confundida y angustiada. Habrá tsunamis que van a arrasar grandes partes de población de este mundo. No somos conscientes de esto, ¿eh? Elena White nos habla en más de una ocasión que las grandes ciudades portuarias van a desaparecer porque son los lugares más corruptos. ¿De qué modo? Pues ya lo estáis viendo. Ciudades portuarias, ¿dónde están? Al lado del mar, ¿no? Pues sí que va a haber una subida del nivel del agua, pero no va a ser una subida y ya está, sino del bramido del mar y de las olas. Quiere decir que van a ser olas gigantes que arrasarán. Y ahora nos vamos a centrar específicamente en este punto donde nos dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Esto era una señal inequívoca del momento del tiempo del fin. Hemos de diferenciar entre el tiempo del fin y el fin del tiempo del fin. Uno es cuando empieza este periodo final de la etapa de la historia de la humanidad, y el otro cuando todo termina. Para que esto sucediera, había una serie de profecías bíblicas. La profecía de los 1260 años, la profecía de los 2300 días también, que nos marcaba una etapa final de la era de la humanidad. Justo cuando estas profecías se terminan cumpliendo, cronológicamente por fecha, y de ello ya seguiremos hablando también en otros estudios, empiezan a suceder estas señales. ¿Se han cumplido ya estas señales? Vamos a ver unos textos bíblicos y vamos a ver después unas referencias históricas para ver si esto ya se ha cumplido o aún está en el futuro. Primero vamos a leer Mateo 24, 29. Jesús nos dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mirad cómo Jesús nos está situando en un momento preciso de la profecía. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿De qué tribulación nos está hablando? A través de esas profecías que os he dicho, que más adelante terminaremos de desglosar, terminaba un periodo concreto de agobio y persecución contra el pueblo de Dios por parte de las fuerzas papales. Y a partir de allí, de esa época, debían acontecer una serie de señales cósmicas como las que nos describe aquí. ¿Esto ha sucedido? Vamos a ver cómo el periodo papal de su pleno apogeo, en 1700 y pico ya estaba terminando, hasta el punto en que llega en el año 1798, ¿y qué sucede? Que el general Berthier, por orden de Napoleón, encierra al Papa en prisión. Y parece que el Vaticano ha recibido esa herida mortal, pero de la que después es sanada y vuelve a recuperarse. Ya en esa época el declive ya estaba. Y vamos a ver qué llegó a suceder durante todo ese tiempo. Leamos antes otro texto, porque aquí, si os habéis fijado, nos habla de señales en el sol, la luna. Dice que el sol se oscurecería, la luna no daría su resplandor, las estrellas caerían del cielo. Vamos a ver texto paralelo, junto a este,
que es Apocalipsis capítulo 6, y vamos a leer los versículos 12 y 13. Miré cuando abrió el sexto sello, dice el apóstol Juan, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Mirad que prácticamente nos está diciendo lo mismo. Hay algún matiz un poco distinto, añade algo, como la higuera, ¿verdad? El sol negro como tela de cilicio, la luna como sangre. ¿Qué color es la sangre? Es roja. ¿Habéis visto la luna roja habitualmente? No es nada normal, ¿verdad? Y luego las estrellas que caen, sacudidas como por un fuerte viento cuando una higuera es agitada, ¿no? Vamos a entrar ahora una serie de imágenes que vais a ver detrás míos. Por favor, si podéis apagar la luz, donde haremos referencias históricas para demostrar que estos acontecimientos ya se cumplieron. El gran terremoto fue en 1755, que es conocido como el Gran Terremoto de Lisboa. Veremos referencias históricas de la magnitud de ese terremoto y lo que llegó a abarcar, aparte de lo que llegó a causar. Luego veremos también cómo el sol negro como cilicio y la luna en sangre también aconteció ya y es conocido en la historia como el día oscuro. Y fue posterior al año 1755. Y veremos también, esto fue en 1780 aproximadamente. Luego veremos cómo también cronológicamente en 1833 hubo la mayor lluvia de estrellas que se haya registrado jamás, tal como estaba profetizado en el mismo orden. Vamos a ver precisamente estas citas que están registradas, las primeras en este libro de Elena White, El conflicto de los siglos, donde ella hace referencia a escritos de la época de cuando todo esto sucedió. Empezamos leyendo para situarnos ya desde arriba. No solo predecían las profecías cómo ha de producirse la venida de Cristo y el objeto de ella, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuándo se acercaría ese acontecimiento. Estamos en la página 349. Jesús dijo: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en Lucas 21:25. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Palabras registradas en Marcos 13, 24 al 26. El revelador, Juan, describe así la primera de las señales que iban a preceder el segundo advenimiento. Fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre, que es el texto que hemos leído de Apocalipsis 6:12. Estas señales se vieron antes de principios del siglo XIX. En cumplimiento de esta profecía, en 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. Aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en la isla de Madera, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 a 10.000 habitantes desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Y fue en la zona de Andalucía. Fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. Se dice que en Cádiz la oleada llegó a 60 pies de altura. Algunas de las montañas más importantes de Portugal fueron sacudidas hasta sus cimientos y algunas de ellas se abrieron en sus cumbres, que quedaron partidas de un modo asombroso, en tanto que trozos enormes se desprendieron sobre los valles adyacentes. Se dice que de esas montañas salieron llamaradas de fuego, y esto está registrado por Sir Carlos Lyell
en este libro de Principles of Geology. En Lisboa se oyó bajo la tierra un ruido de trueno e inmediatamente después una violenta sacudida derribó la mayor parte de la ciudad. En unos 6 minutos murieron 60.000 personas. El mar se retiró primero y dejó seca la barra, luego volvió en una ola que se elevaba hasta 50 pies sobre su nivel ordinario. Entre los sucesos extraordinarios ocurridos en Lisboa durante la catástrofe, se cuenta la sumersión del nuevo malecón, construido completamente de mármol y con ingente gasto. Un gran gentío se había reunido allí en busca de un sitio fuera del alcance del derrumbe general, pero de pronto el muelle se hundió con todo el gentío que lo llenaba, y ni uno de los cadáveres salió jamás a la superficie. La sacudida del terremoto fue seguida instantáneamente del hundimiento de todas las iglesias y conventos, de casi todos los grandes edificios públicos y más de la cuarta parte de las casas. Unas horas después estallaron en diferentes barrios incendios que se propagaron con tal violencia durante casi 3 días que la ciudad quedó completamente destruida. El terremoto sobrevino en un día de fiesta en que las iglesias y conventos estaban llenos de gente y escaparon muy pocas personas. Todo esto aparece en la Enciclopedia Americana. El terror del pueblo era indescriptible. Nadie lloraba. El siniestro superaba la capacidad de derramar lágrimas. Todos corrían de un lado a otro, delirantes de horror y espanto, golpeándose la cara y el pecho, gritando: «¡Misericordia! ¡Llegó el fin del mundo!». Las madres se olvidaban de sus hijos y corrían de un lado a otro llevando crucifijos. Desgraciadamente, muchos corrieron a refugiarse en las iglesias, pero en vano se expuso el sacramento. En vano aquella pobre gente abrazaba los altares. Imágenes, sacerdotes y feligreses fueron envueltos en la misma ruina. Se calcula que 90.000 personas perdieron la vida en aquel aciago día. 25 años después, apareció la segunda señal mencionada en la profecía: el obscurecimiento del sol y de la luna. Lo que hacía esto aún más sorprendente era la circunstancia de que el tiempo de su cumplimiento había sido indicado de un modo preciso. En su conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, después de describir el largo periodo de prueba por el que debía pasar la Iglesia, es decir, los 1260 años de la persecución papal, acerca de los cuales había prometido que la tribulación sería acortada, este detalle hay que tenerlo en cuenta, el Salvador mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos que debían preceder su venida y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de estos. En aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Los 1260 días o años terminaron en 1798. La persecución había concluido casi por completo desde hacía casi un cuarto de siglo. Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Único o casi único en su especie, por lo misterioso del hasta ahora inexplicado fenómeno que en él se verificó, fue el día oscuro del 19 de mayo de 1780, inexplicable oscurecimiento de todo el cielo visible y atmósfera de Nueva Inglaterra, y está registrado por R.M. Devens en Woodfire's Century. Un testigo ocular que vivía en Massachusetts describe el acontecimiento del modo siguiente: por la mañana salió el sol despejado, pero pronto se anubló. Las nubes fueron espesándose y del seno de la oscuridad que ostentaban brillaron relámpagos, se oyeron truenos y descargóse leve aguacero. A eso de las 9, las nubes se atenuaron y, revistiendo un tinte cobrizo, demudaron el aspecto del suelo, peñas y árboles al punto que no parecían ser de nuestra tierra. A los pocos minutos, un denso nubarrón negro se extendió por todo el firmamento, dejando tan solo un estrecho borde en el horizonte y haciendo tan oscuro el día como suele serlo en verano a las 9 de la noche. Temor, zozobra y terror se apoderaron gradualmente de los ánimos. Desde las puertas de sus casas, las mujeres contemplaban la lóbrega escena. Los hombres volvían de las faenas del campo,
el carpintero dejaba las herramientas, el herrero la fragua, el comerciante el mostrador. Los niños fueron despedidos de las escuelas y huyeron a sus casas llenos de miedo. Los caminantes hacían alto en la primera casa que encontraban. ¿Qué va a pasar?, preguntaban todos. No parecía sino que un huracán fuera a desatarse por toda la región o que el día del juicio estuviera inminente. Hubo que prender velas, y la lumbre del hogar brillaba como en noche de otoño sin luna. Las aves se recogieron en sus gallineros, el ganado se juntó en sus encierros, las ranas cantaron, los pájaros entonaron sus melodías del anochecer, y los murciélagos se pusieron a revolotear. Solo el hombre sabía que no había llegado la noche. El doctor N. Whitaker, pastor de la iglesia del Tabernáculo en Salem, dirigió cultos en la sala de reuniones y predicó un sermón en el cual sostuvo que la oscuridad era sobrenatural. Otras congregaciones también se reunieron en otros puntos. En todos los casos, los textos de los sermones improvisados fueron los que parecían indicar que la oscuridad concordaba con la profecía bíblica. La oscuridad alcanzó su mayor densidad poco después de las 11, y aparece en Dessex Antiquarian, en abril de 1899. En la mayor parte del país fue tanta la oscuridad durante el día que la gente no podía decir qué hora era ni por reloj de bolsillo ni por reloj de pared. Tampoco pudo comer ni atender a los quehaceres de casa sin vela prendida. La extensión de esta oscuridad fue también muy notable. Se la observó al este hasta Falmouth y al oeste hasta la parte más lejana del estado de Connecticut y en la ciudad de Alabama. Hacia el sur fue observada a lo largo de toda la costa y por el norte lo fue hasta donde se extendían las colonias americanas, registrado por Guillermo Gordon en este libro que veis aquí. La profunda oscuridad del día fue seguida, 1 o 2 horas antes de la caída de la tarde, por un aclaramiento parcial del cielo, pues apareció el sol, aunque obscurecido por una neblina negra y densa. Después de la puesta del sol, las nubes volvieron a apiñarse y oscureció muy pronto. La oscuridad de la noche no fue menos extraordinaria y terrorífica que la del día, pues no obstante ser casi tiempo de luna llena, ningún objeto se distinguía sin la ayuda de luz artificial, la cual, vista de las casas vecinas u otros lugares distantes, parecía pasar por una oscuridad como la de Egipto, casi impenetrable para sus rayos. Y esto está registrado por Isaías Thomas en este lugar. Un testigo ocular de la escena dice: no pude sustraerme en aquel momento a la idea de que si todos los cuerpos luminosos del universo hubiesen quedado envueltos en impenetrable oscuridad o hubiesen dejado de existir, las tinieblas no habrían podido ser más intensas. Es una carta del doctor Steiney. Aunque la luna llegó aquella noche a su plenitud, no logró en lo más mínimo disipar las sombras sepulcrales. Después de medianoche desapareció la oscuridad, y cuando la luna volvió a verse, parecía de sangre. El 19 de mayo de 1780 figura en la historia como el día oscuro. Desde el tiempo de Moisés no se ha registrado jamás período alguno de oscuridad tan densa y de igual extensión y duración. La descripción de este acontecimiento que han hecho los historiadores no es más que un eco de las palabras del Señor expresadas por el profeta Joel 2500 años antes de su cumplimiento. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y esto está registrado en Joel 2:31. Después hablaremos sobre este texto. Cristo había mandado a sus discípulos que se fijasen en las señales de su advenimiento y que se alegrasen cuando viesen las pruebas de que se acercaba. Cuando estas cosas comenzaren a hacerse, dijo: mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Llamó la atención de sus discípulos a los árboles a punto de brotar en primavera y dijo: cuando ya brotan, viéndolo, de vosotros mismos entendéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. Ya veis que aquí Jesús estaba diciendo: estad atentos a las señales, no os despistéis, porque cuando veáis que esto sucede, preparados porque vuestra redención se acerca.
Y de este otro libro, Dios revela el futuro, en el tomo del mensaje de Apocalipsis de Mervyn Maxwell, nos dice: la legislatura del estado de Connecticut concluyó su sesión a las 11 porque sus miembros no se podían ver ni el rostro. La municipalidad de Connecticut, sin embargo, siguió sesionando porque la propuesta de suspender la sesión no fue aprobada, ya que el coronel Davenport hizo notar que el día del juicio o estaba por llegar o no había llegado todavía. Si no estaba llegando, según dijo, no había por qué alarmarse, y si estaba llegando, él prefería que lo encontrara cumpliendo su deber. ¿Hay alguien que pueda encender velas? Y se encendieron velas en ese consejo deliberante. También se las encendió en muchos otros lugares, porque la oscuridad se hizo tan densa, aún a mediodía, que no era posible leer ni diarios ni revistas, y las mujeres no podían ver para poder cocinar. Ya veis qué magnitud llegó a tener este día oscuro. Yo tuve la ocasión de ver precisamente en un programa de televisión española ya hace unos cuantos años, un programa exclusivamente dedicado, o al menos ese apartado, al día oscuro. Y me sorprendió que alguien lo dijera por televisión, porque esto no te lo enseñan ni en las escuelas, ni en los institutos, ni en las universidades. Y dije, caray, por fin, alguien habla de esto. Pues sí, la historia ha quedado registrada para que nosotros veamos que el cumplimiento de las profecías de Jesús no eran broma. Y ahora, en el conflicto de los siglos, también vamos a ver algo más. En 1833, 2 años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento. Algunos diréis, ¿y quién es Miller? Bien, hablaremos de él muy pronto cuando hablemos de la venida de Jesús, si tiene fecha o no. Jesús había dicho: las estrellas caerán del cielo. Y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara en el Apocalipsis: las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso, con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue este el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado, pues, sobre todos los Estados Unidos, el firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción ígnea. No ha ocurrido jamás en este país, desde el tiempo de los primeros colonos, un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en el recuerdo de muchos, de cuando escribió esto ella, en esos años. Jamás cayó lluvia más tupida que esa en que cayeron los meteoros hacia la tierra, al este, al oeste, al norte y al sur, era lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo, tal como está descrito en el diario del profesor Silliman, fue visto por toda la América del Norte, desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día, en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes. Todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. En verdad, ninguna lengua podría describir el esplendor de tan hermoso espectáculo. Nadie que no lo haya presenciado puede formarse exacta idea de su esplendor. Parecía que todas las estrellas del cielo se hubiesen reunido en un punto cerca del cénit y que fuesen lanzadas de allí con la velocidad del rayo en todas las direcciones del horizonte. Y sin embargo, no se agotaban. Con toda rapidez seguíanse por miles, una tras otras, como si hubiesen sido creadas para el caso. Es imposible contemplar una imagen más exacta de la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un gran viento. En el Journal of Commerce de Nueva York, del 14 de noviembre, se publicó un largo artículo referente a este maravilloso fenómeno, y en él se leía la siguiente declaración: supongo que ningún filósofo ni erudito ha referido o registrado jamás un suceso como el de ayer por la mañana. Hace 1800 años, un profeta lo predijo con toda exactitud, si entendemos que las estrellas que cayeron eran estrellas errantes o fugaces, que es el único sentido verdadero y literal.
Así se realizó la última de las señales de su venida, acerca de las cuales Jesús había dicho a sus discípulos: cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas. Después de estas señales, Juan vio que el gran acontecimiento que debía seguir consistía en que el cielo desaparecería como un libro cuando es arrollado, mientras que la tierra era sacudida, las montañas y las islas eran movidas de sus lugares, y los impíos aterrorizados trataban de esconderse de la presencia del Hijo del Hombre. Muchos de los que presenciaron la caída de las estrellas la consideraron como un anuncio del juicio venidero, como un signo precursor espantoso, un presagio misericordioso de aquel grande y terrible día. Así fue dirigida la atención del pueblo hacia el cumplimiento de la profecía, y muchos fueron inducidos a hacer caso del aviso del segundo advenimiento. Ya veis, fue necesario que esto aconteciera para que Miller y otras personas predicasen que el segundo advenimiento de Cristo estaba cercano, y así muchos hicieron caso. Primero debían acontecer una serie de señales. Aquí tenéis extraído de un libro de Urias Smith. Son 2 tomos, Daniel y Apocalipsis. Aquí hay referencias también a los mismos hechos. No os lo voy a leer, esto os lo paso despacio para que podáis detener las imágenes en vuestras casas, porque son más detalles, más frases recogidas de esos acontecimientos que hemos mostrado, y que Urias Smith también recopiló para mostrar el cumplimiento de la profecía y plasmarlo en esos 2 tomos que él escribió, en especial el de Apocalipsis. Además, veréis aquí todas las referencias de donde él lo extrajo para poderlo publicar. Da detalles adicionales que vale la pena que leáis y que yo aquí no voy a leer para dedicar el tiempo aún a terminar lo que ahora vamos a ver. ¿Podéis encender la luz, por favor? Hemos dicho que todo esto ha acontecido ya es pasado. Pero hemos dicho también de que había un texto que debíamos analizar, que se encuentra en el libro de Joel. Vamos a buscar el texto que se halla en el libro de Joel, capítulo 2. Vamos a leer varios versículos. Hemos visto que Joel hacía mención de lo mismo que aparecía en Apocalipsis y también en los Evangelios, de estas señales, pero veremos que hay algún detalle que Elena White ya nos empezaba a citar también aquí. Capítulo 2, versículos 10 y 11 nos dice: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Si os habéis dado cuenta, aparecen las mismas señales, pero hay algo al principio del texto que nos da a entender algo muy claro. Estas señales se van a repetir antes, justo antes del retorno de Jesús. Aconteció una vez, volverá a suceder. El versículo 10 nos decía: delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos. ¿Esto sucede en qué momento? En su retorno. Leamos también los versículos 30 y 31. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Aquí ya nos da algún detalle más de cosas que sucederán. Prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Esto no ha terminado de suceder. Y si avanzamos al capítulo 3, leamos los versículos del 14 al 16. Y mirad en qué momento lo sitúa. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra,
pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Está describiendo un acontecimiento en un valle en concreto. Si analizaremos más adelante estos textos, sí, lo haremos. Y otros más, para demostrar algo que ahora se está echando por tierra en muchas interpretaciones. Y es que en el momento del retorno de Jesús no solo hay un conflicto espiritual contra el pueblo de Dios, sino que a su vez hay un conflicto mundial muy localizado en un lugar. Y es cuando Jesús viene. A veces hace falta leer bien los textos y no espiritualizar solo los textos, cuando también hay una parte literal. Y esto lo analizaremos con detalle para demostrar que cuidado con las interpretaciones que se están dando, de que todo es espiritual y ya está. Van a haber más acontecimientos que nuestros pioneros ya estaban pregonando y que Elena White dio por buenos, y que ahora todo eso parece ser que queda difuminado. Volvamos a nuestros pioneros, porque ellos escribieron lo que verdaderamente era. Dicho esto, de que estas señales se volverán a cumplir, leamos en Lucas capítulo 21, versículos del 28 al 33. Cuando hemos visto todas estas señales, ¿a qué conclusión nos lleva esto? ¿Que faltan 8.000 años para que Jesús venga? ¿200.000? ¿100? Lucas 21 del 28 al 33 nos dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Todas estas señales que hemos visto en el día de hoy, está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La generación que vea otra vez repetirse estos acontecimientos es la generación que verá el retorno de Cristo. Y ya veis que por el resto de señales, esto parece ser que llegará en nuestra generación. Volvamos al libro de Mateo capítulo 24, versículo 14. Hay una señal definitiva para que Jesús regrese y que muchas veces nos queda totalmente al margen. Vemos o nos fijamos en grandes acontecimientos cósmicos y planetarios, pero hay algo que es básico. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Va a haber el derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo que lo pida, que siga atento a las señales, que quiera vivir en conformidad a la voluntad de Dios. Y estos, a través de una crisis tremenda, de una tribulación sin precedentes, van a predicar el mensaje final a todo el mundo. Jesús no va a venir hasta que todo el mundo sepa la verdad, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y el pueblo, ¿qué puede hacer? Conocer y decidir. Esta es la clave. El evangelio será predicado en todas partes. La verdad del sábado, la verdad de que la inmortalidad del alma es un timo satánico. Y que se preparen porque Jesús vuelve muy pronto. Terminamos con un texto bíblico. Se halla en el libro de Lucas, capítulo 21. Y versículos del 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán,
y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Nuestra vista no tiene que estar puesta en los quehaceres de cada día y ya está. Nuestra vista tiene que estar puesta en el retorno de Cristo. Y esto debe motivarnos a vivir como Él quiere para poder estar con Él. Pero hemos de velar, estar atentos, vigilar a las señales, para saber que ese momento se acerca. Y no solo para nosotros, sino para que advirtamos a los demás, que abran los ojos al ver que todo esto estaba profetizado. No quiero dejaros sin antes mostraros una cita que vais a ver aquí. ¿Puedes apagar la luz, por favor? Gracias. Sabéis, últimamente, llevo ya unos pocos años oyendo a pastores, incluso adventistas, diciendo, las señales sí estaban profetizadas, pero Jesús puede volver sin que sucedan las señales, se las puede saltar. ¿Esto es lo que nos dice la Biblia? ¿Esto es lo que nos dice el espíritu de profecía de Elena White? ¿O esto es un timo que nos están colando a la perfección? ¿Sabéis? Lo peor es que cuando oigo a algún pastor, incluso de grandes masas, de grandes iglesias, que se mofa de las personas que están siguiendo las señales y que anuncian a los demás lo que está aconteciendo, no queda más que decir, vosotros sois pastores y desconocéis los textos bíblicos y desconocéis las citas de Elena White que son tan claras al respecto de que las cosas van a suceder sí o sí. ¿A qué pueblo queréis engañar? Y lo peor, ¿por qué se consiente que haya pastores así, que están llevando al pueblo a la somnolencia y por tanto a la perdición? Mirad que escribió Elena White en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 395. El mundo del futuro, con sus acontecimientos solemnes inalterables, está muy cercano y hay una obra muy grande que realizar, muchas decisiones importantes que hacer. Son acontecimientos solemnes inalterables. Las señales se van a cumplir sí o sí. ¿No tienen ellos estos libros? ¿Por qué se saltan a la torera esto y dicen que las señales no hace falta que se cumplan para que Cristo regrese? Ah, no, porque dicen que vendrá como un ladrón en la noche, por sorpresa. ¿Y no nos dice el apóstol que más vosotros sabéis cuándo vendrá? ¿Que a vosotros no debe cogeros por sorpresa? ¿Por qué solo cogemos unos textos y los otros los aparcamos? ¿Es mejor que el pueblo esté en la somnolencia? ¡Qué pena! Estudiemos a fondo, de verdad, y no lo que nos digan solo desde los púlpitos, porque puede haber el error entre palabras ciertas. Hay muchas más señales que no hemos tratado, muchas más de las que podéis ver y seguir, cómo no, en las conferencias del gran engaño. Sabéis, hay personas que incluso dicen, este señor cuando hablaba, cuando sucedían cosas sobre el Medio Oriente, ya dijo que él era el fin del mundo, y esto no ha sucedido, son falsos profetas. Estos señores, primero hay que decir que no se han enterado de nada, que tendrían que saber que antes que estas cosas sucedieran en Medio Oriente, unos cuantos años antes ya se había dicho que eso sucedería. Y ha sucedido y está sucediendo, y aún no es el fin, porque aún deben acontecer más cosas. Estaría bien que en vez de alentar a sus feligreses a tirar por tierra todo esto, que estos son falsos profetas, que no hace falta que digan nada, primero deberían saber que nosotros no somos ningún profeta. Al menos yo no soy ningún profeta. Solo estoy diciendo lo que está escrito en la palabra de Dios y en los testimonios de Elena White. Y eso es lo que la gente debería investigar, y no alentar a sus feligreses a apartarse de la verdad, desprestigiando lo que no es. Que me busquen defectos a mí está muy bien, porque soy una persona humana que aún peca, pero que desprestigien las palabras de Dios, esto a Dios dudo que le haga mucha gracia. Por tanto, estad atentos a las señales, os digan lo que os digan, investigad por vosotros mismos, y con la ayuda de Dios el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Que nada nos coja desprevenidos.
Bien, hasta aquí el estudio bíblico de hoy. Continuaremos más adelante con estos temas y especialmente con el tema de la fecha del retorno de Cristo. Haremos un análisis de si esto existe o no existe, porque vale la pena que conozcamos a ver si lo que hemos sabido hasta ahora era correcto o no. Pero nunca debemos desechar las palabras de nuestros pioneros. Son la base inamovible de todo, junto a la palabra de Dios. Me gustaría terminar haciendo una oración. Padre nuestro, te damos gracias por tu benevolencia, por tu bondad, por tu misericordia, cuando nos dejas la instrucción de las cosas que deberían acontecer hasta tu retorno. Gracias porque tú no nos olvidas, tú nos quieres de verdad y nos amas tanto que nos dejas plasmado las cosas que deben acontecer para que no nos perdamos por el camino, para que estemos atentos, para que velemos. Orar es importante, pero velar también. Velad y orad, dijiste, y así queremos hacerlo, Señor. Ayúdanos a no equivocarnos, a encontrar tu santa verdad, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a ella, de lleno, para saber diferenciar la verdad del error. Y haz la limpieza necesaria entre tu pueblo, Señor, porque nosotros no podemos hacer esto. Esto solo lo puedes hacer tú. Para que la gente reaccione y el pueblo sepa la verdad, y que sus dirigentes no los lleven a la perdición, sino a la verdad. Y ayúdanos a nosotros a andar rectamente delante de ti. Perdona todos nuestros pecados. Bendícenos, Señor. Y ayúdanos a estar en pie, si es tu voluntad, a ser de estos 100